el contexto del tiempo del fin, el sábado bíblico ha de jugar un papel preponderante. Y esto es también algo que llama la atención porque como nunca antes, la adoración en el día sábado es atacada hoy en día. Que esta religión, esta secta, como le llaman los que desprecian el mensaje de Dios para este tiempo, como le llaman a los adventistas del séptimo día, todos van a darse cuenta de que las verdades que la iglesia adventista predica tienen su fundamento bíblico y estarán en pleno desarrollo, en pleno cumplimiento. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana que nos acompañas en este momento para compartir un estudio más de la palabra de Dios. Estamos felices, agradecidos de que el Señor nos permite mirar cómo se está desarrollando el libro profético y nos está mostrando con una claridad inconfundible que nuestro buen Dios se acerca para redimir a su pueblo, para ponerle fin al pecado, a la iniquidad y completar su proceso maravilloso de salvación para la raza humana. Así que en este momento quiero animarte a que tomes tu Biblia y estudies con nosotros este aspecto o la continuación de los temas que hemos estado desarrollando con respecto a las señales inminentes del gran conflicto ante nuestros ojos. Ya vimos en nuestra intervención pasada los aspectos que Satanás está utilizando para encerrar al mundo en el gran engaño del cual no van a poder escapar a menos que hagan de la palabra de Dios su refugio, su escudo, y así puedan ser libertados de los engaños para los últimos días. Entonces quiero invitarles a leer en sus Biblias, en el libro del profeta Daniel, el capítulo 4 y el versículo 30. Vamos a leer aquí este texto que nos va a poner en contexto sobre lo que vamos a hablar en esta hora. Dice así: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Estas palabras las pronunció el rey Nabucodonosor cuando estaba a punto de llegar a su final como monarca, podríamos decir. Vez tras vez, Dios le había hablado a Nabucodonosor acerca de su grandeza, del dominio que él tenía sobre los reinos del mundo y que él lo daba a quien él quería. En el sueño de Daniel 2, que fue el sueño que tuvo Nabucodonosor, se les revelaron los detalles de cómo sería el desenlace de la historia desde su tiempo hasta la segunda venida de Cristo. Se simbolizó cada reino por un metal que iba disminuyendo en valor. La cabeza de oro, que representaba el reinado de Babilonia y a él mismo, estaba simbolizado como un reino de grandeza, y tal como la historia puede confirmar, la grandeza del reino de Babilonia y su riqueza no tenían parangón. Pero sucedía que después del reinado de Babilonia, la profecía declaraba que habrían otros reinos que sucederían a Babilonia y que estarían desarrollando podríamos decir, su dominio sobre el mundo hasta el tiempo que Dios había determinado para cada uno de ellos. Pero Nabucodonosor no se quiso conformar con ser el reino más grandioso que pudo haber pasado sobre la tierra, sino que quería ser un reino perpetuo, cosa que la profecía bíblica no decía. Así que vez tras vez, Nabucodonosor pudo comprobar que Dios era Dios de dioses, era Señor de señores, era Rey de reyes. Sin embargo, muchas veces nos pasa a nosotros, igual que a Nabucodonosor, que tenemos que aprender por lecciones duras lo que la palabra de Dios dice claramente y
lo que nosotros nos evitaríamos muchos dolores y sufrimientos si hiciéramos caso a la amonestación que se nos presenta. ¿Qué quiero yo decir con esto? ¿Por qué estoy introduciendo nuestro estudio de hoy con estas frases de Nabucodonosor, estas palabras? Porque estaremos viendo una historia paralela que nos tiene que enseñar a nosotros una gran lección y que nos corrobora que realmente la palabra de Dios es inspirada, que no se equivoca. Y nosotros hemos de ser testigos del desenlace de esta repetición de la historia que nos llevará a comprobar que en verdad la palabra de Dios se cumple y que debemos hacer caso de lo que ella dice con respecto a nosotros mismos, porque ciertamente tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos con la verdad que se presentó delante de nosotros. Y ese es uno de nuestros objetivos. Como adventistas del séptimo día, Dios nos ha colocado en el mundo para darles el último mensaje de amonestación, de tal manera que puedan saber con exactitud qué hacer para ser salvos. El movimiento adventista está representado en Apocalipsis, el capítulo 14, los versos del 6 al 12, como el mensaje de los tres ángeles. Son los mensajes que advierten al mundo de que la hora de su juicio, la hora del juicio de Dios ha llegado y que por lo tanto debemos temer a Dios y darle gloria. Gloria con nuestra vida, con nuestra obediencia. Y luego nos hace ver las fases del engaño que se desarrollan en el mundo y nos hace una invitación. Este movimiento le hace una invitación al mundo para que salga de los errores de Babilonia y así no participe de los juicios de Dios que acompañarán a aquellos que sigan obstinados en su desobediencia. Hay una advertencia solemne que da el mensaje del tercer ángel con respecto a la falsa adoración. Y dice en Apocalipsis 14:9, que lo vamos a leer de manera literal, porque sobre este asunto es que vamos a estar estudiando y vamos a ver el escenario que se está montando de tal manera que las personas tengan que tomar una decisión con respecto de a quién han de adorar. Entonces, el mensaje del tercer ángel, el capítulo 14 de Apocalipsis y el versículo 9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, sigue diciendo acá, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo, ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Palabras sumamente solemnes y aterradoras las que en el mensaje del tercer ángel se encierran. Y esto significa que la humanidad será llevada a un punto en la que tendrá que decidir adorar o adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra, como anuncia claramente el mensaje del primer ángel, porque de eso se trata. Los tres mensajes que estos ángeles promueven son un movimiento que a la vez que se está predicando este mensaje es un movimiento del pueblo de Dios que se va desarrollando de tal manera que las personas puedan conocer las advertencias y las amonestaciones y los llamados que Dios hace para que cada persona con el libre albedrío que Dios le dio pueda decidir qué hacer. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Dios nos dice: y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Qué anuncia este movimiento? El evangelio eterno. ¿Para predicarlo a quiénes? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es un mensaje universal. Toda persona sobre el planeta Tierra ha de escuchar esta amonestación. ¿Y cuál es el mensaje que dice?
Teme a Dios y date gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mensaje con respecto a la adoración. Aquí se nos dice que debemos temer a Dios y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién es el que hizo todas esas cosas? Pues Jehová Dios. ¿Y dónde dice eso? Pues en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el cuarto mandamiento que es hoy tan discutido, tan disputado, tan negado, tan odiado, tan atacado, es el mensaje central del ángel número 1 que desciende con esta amonestación. ¿Por qué? Porque en el mensaje del primer ángel nosotros encontramos que la verdadera adoración que se centra, oigan en qué, en temer a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Tenemos que saber que Cristo está intercediendo por los seres humanos, especialmente por aquellos que han decidido servirle, para que con ellos pueda comenzar la obra de amonestación al mundo y entonces se puedan ellos ser los instrumentos de Dios para decirle a las personas acerca de la verdadera adoración. Esto es algo sumamente importante para comprender, porque el mensaje del primer ángel y el mensaje del tercer ángel son dos mensajes que se están dando en el mismo tiempo. Uno tiene la línea de Cristo y el otro tiene la línea de Satanás. ¿Qué significa esto? Las profecías constituyen una línea simbólica que muestra el avance profético en la historia de la redención desde el principio hasta su final. ¿Qué sucede? Que hay dos líneas que corren siempre paralelas. O sea, hay una línea, hay eventos proféticos que narran la historia de Cristo, de Dios, de su pueblo y del proceso de salvación. Mientras que también hay otra línea profética que al mismo tiempo va desarrollando la obra de Satanás y de sus secuaces hasta el mismo cumplimiento del gran conflicto. Entonces, el mensaje del primer ángel anuncia, muestra la línea de Cristo a través de el llamado que él hace a adorar al Dios verdadero, a honrarlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el proceso en el que Cristo está queriendo limpiar nuestras vidas de pecado y haciéndonos justos a través de la obra que Él está realizando en el santuario celestial. Y nos manda a adorarle en el contexto del cuarto mandamiento, mis hermanos, que eso es algo que todo cristiano que tiene una Biblia en la mano tiene que considerar. El mensaje de Apocalipsis 14 dice que debemos adorar al que hizo el cielo y la tierra. ¿Qué conmemora ese acto creador de Dios? Pues el cuarto mandamiento de Éxodo 28 dice por qué nosotros debemos, como nosotros adoramos al creador de los cielos y de la tierra. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, otros no tanto, pero se los voy a recordar para que podamos ver de manera literal por qué en el contexto del tiempo del fin, el sábado bíblico ha de jugar un papel preponderante. Y esto es también algo que llama la atención porque como nunca antes, la adoración en el día sábado es atacada hoy en día, debido a que Satanás sabe perfectamente bien que esta es la antítesis de su engaño. Cuando usted descubre por qué el sábado bíblico está vigente y seguirá vigente por los siglos sin fin de la eternidad, váyase a Isaías 66, 22 y 23, donde dice que cuando los cielos nuevos y la tierra nueva sean hechas, los hijos de Dios van a adorar de sábado en sábado al Señor. Así que esto no es un asunto de opiniones humanas ni de tradiciones de un pueblo. El pueblo judío no es el autor del sábado. El sábado, su autor es Dios. Y lo que ha preservado al pueblo judío justamente es la observancia del sábado. Entonces, Dios le lega su verdad a su pueblo, porque cuando Dios hace un pacto con su pueblo,
lo hace en base a los preceptos de Jehová, a sus mandamientos. Eso lo dice claramente el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, y Pablo lo cita en Hebreos cuando dice que este es el nuevo pacto que él haría con la casa de Israel después de aquellos días, que escribiría que su ley en su corazón, que no iba a escribir, no iba a ser como el antiguo pacto, que ellos no anduvieron. ¿Quién fue el que quebrantó el antiguo pacto? ¿Fue Dios o fue el pueblo? Fue el pueblo. Él dice, porque no anduvieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel en los postreros días. Escribiré mis leyes en su corazón. ¿Cambió las estipulaciones del pacto? No. Cambió el lugar donde se colocarían los mandamientos, las leyes de Dios, porque ya no serían en tablas de piedra, ahora son en el corazón del obediente. Y a eso es que Dios te está llamando. Así que dice Éxodo 28, te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora miren la razón. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo al día de reposo y lo santificó. Ahora, el último llamado de amonestación a la tierra que Dios le hace en Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto es inequívocamente una cita de Éxodo 28 en adelante. Así que, ¿por qué estoy introduciendo esto? Porque en nuestro estudio anterior vimos cómo en Apocalipsis 13 se predice a 2 bestias, 2 poderes que habrían de forzar la adoración de la humanidad. ¿Por qué? Porque es la línea de Satanás que está, la línea profética que está describiéndose aquí, donde estos poderes, uno político y otro religioso, han de forzar la conciencia de las personas para que adoren a la bestia con su falso día de adoración. ¿No saben ustedes que cuando la palabra de Dios llama la marca de la bestia, está diciendo que es una señal de autoridad de un poder? Entonces, esa señal de autoridad de ese poder es lo que se va a querer imponer en el tiempo del fin sobre las personas. Pero Dios también tiene su marca de autoridad. Y eso lo dice el Señor en Ezequiel, en el capítulo 20. Lo vamos a ver claramente. Usted va a ver cuál es la marca de autoridad de Dios sobre su pueblo, o su señal. Dice el versículo 12 de Ezequiel 20. Y les di también mis días de reposo. Les di mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y el verso 20 lo ratifica diciendo: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué es la señal entre el pueblo y Dios? El sábado, la santificación del sábado. Algo que es sumamente delicioso, porque tener esa comunión maravillosa con Dios, hoy justamente es sábado de Jehová.
un sábado de delicias, porque no tienes los afanes del día a día en tu cabeza. Simplemente es un día donde lo dedicas para conocer más a tu Dios, porque el propósito del sábado es santificarte, apartarte para un uso sagrado, para que puedas conocer al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra y entonces obtener la vida eterna, porque ya Jesús lo dijo en San Juan capítulo 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Y el sábado te da esa oportunidad de conocer más a Dios, de dedicarle más tiempo a su presencia, a su palabra, a compartir su amor con otros, a adorarle en la hermosura de la santidad. No es que los otros días de la semana no adoramos a Dios, lo hacemos, pero no en la magnitud como lo hacemos en el sábado, porque el mandamiento no solamente dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El mandamiento también dice que debes trabajar 6 días. Y como en esos 6 días me corresponde trabajar, no puedo tener esa comunión tan amplia que quisiera con mi Dios porque tengo deberes que atender. Pero en el sábado el Señor me dice, este es el banquete espiritual que tú y yo vamos a compartir, donde podré revelarte la grandeza de mi amor, de mi misericordia y de mi poder. Así que ya entrando en contexto, vamos entonces a retomar nuestro tema con anterioridad y lo que dice Apocalipsis 13, de cómo los Estados Unidos, que es la segunda bestia, el segundo poder que ha de levantarse, lo que hace es que quieren levantar una imagen, y ya vimos en el tema anterior que una imagen de algo es una foto, una cosa que no es esa misma persona, pero que es exactamente como esa persona o como esa cosa a la que le tomamos la imagen. ¿Qué pasa? Que la señal de autoridad que tiene la primera bestia o el poderío que está representado por el papado como la primera bestia en Apocalipsis 13, ellos dicen claramente que la señal de autoridad, usted lo puede buscar en su catecismo católico y ahí lo va a ver, como ellos dicen, que la señal de autoridad de que la iglesia católica es la iglesia verdadera es que pudo trasladar la santidad del sábado bíblico al domingo. Y esa autoridad ha sido corroborada por los protestantes que también guardan el domingo en vez del sábado bíblico que establece la palabra de Dios como día de descanso. Los únicos que hacen eso son los adventistas del séptimo día. Hay algunas otras denominaciones como los bautistas del séptimo día que guardan el sábado, pero no le ven la importancia profética y escatológica que tiene el sábado, como lo hacen los adventistas del séptimo día, pero que la historia se ha encargado de corroborar y los eventos futuros nos van a dar la razón tarde o temprano. Todo el mundo se va a dar cuenta que esta religión, esta secta, como le llaman los que desprecian el mensaje de Dios para este tiempo, como le llaman a los adventistas del séptimo día, todos van a darse cuenta de que las verdades que la iglesia adventista predica tienen su fundamento bíblico y estarán en pleno desarrollo, en pleno cumplimiento, y nadie va a tener excusa, porque para eso es que Dios nos ha levantado. Esa es la representación que tenemos en la Biblia, los mensajes de los 3 ángeles. Hemos sido comisionados para decirle al mundo que la hora del juicio de Dios ha llegado. Usted se puede burlar de la fecha de 1844, pero si usted estudia profecía bíblica, especialmente lo que sucede en el libro de Daniel, en el capítulo 8, usted se va a dar cuenta que hay un santuario en el cielo que lo corrobora Hebreos, los capítulos 7, 8, 9, y ahí usted va a ver por qué el movimiento adventista ha sido levantado en el mundo. ¿Por qué 1844 es una fecha tan importante? Porque le da comienzo al juicio investigador que el Señor pasó a realizar desde octubre de 1844, y en la tierra nosotros somos el pueblo que está encargado de anunciar esas verdades para decirle al mundo
que hemos llegado a la última fase del plan de la redención. Si usted quiere conocer con mayores detalles lo que Cristo está haciendo ahora en el santuario celestial, vaya al tipo del santuario terrenal, que lo va a encontrar en Levíticos 16 y Levítico 23, y ahí usted se va a dar cuenta de las funciones que se realizaban en el día de expiación y cómo escatológicamente eso llegó a ser una realidad desde 1844. Así que no es un asunto que le estamos diciendo aquí, una doctrina inventada por nosotros, los adventistas del séptimo día. Lo que pasa es que si usted investiga cómo Dios guió al pueblo de Israel y las verdades que le dio, se va a dar cuenta de que al adventismo del séptimo día Dios prosiguió la línea profética cuando Israel rechazó a Jesús como su Mesías. Entonces la profecía de Daniel 9 dice, en la profecía en el año 70, no de nuestra era, sino en el año número 70 de la profecía de los 2300 años, Israel dejó de ser el instrumento de Dios para llevar su mensaje al mundo. Y él comenzó el proceso entonces de llevar el mensaje a los gentiles. Confirmaría el pacto con muchos, dice la profecía de Daniel 9, 24 en adelante, y eso entonces, partiendo desde ahí, quedaban 1810 años hasta que llegara la hora de la purificación del santuario, y eso nos lleva desde el año 34, que fue cuando el pueblo judío cerró su proceso de prueba, y en el año 34, con el apedreamiento de Esteban, de manera pública, ellos declararon su desligue de parte de Dios, y entonces el evangelio fue pasado a los gentiles hasta que en 1844 el Señor vuelve a reunir a su remanente y le da las verdades características que la Iglesia Adventista del séptimo día sostiene, que no es nada más ni nada menos que las mismas verdades que Dios le dio al pueblo de Israel para que el adventismo continuara con el proceso que Dios había comenzado con Israel. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Vemos que en Apocalipsis 13 dice que esta bestia, que tiene apariencia de cordero, tiene cuernos como un cordero, pero que habla como un dragón, haría cosas que lo llevarían a apostatar de su posición primera. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender dónde estamos en este momento, porque esto nos va a llevar a conocer la verdad acerca de la adoración que Dios está exigiendo de nosotros, porque Satanás estará exigiendo esa misma adoración para sí mismo a través de su corregente. Entonces, dice el versículo 11 de Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanado, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Aquí vemos entonces cómo esta profecía nos revela las características de este nuevo poder. Se levanta como una entidad, como un cordero, que es una representación de Cristo, pero al hablar lo hace como un dragón. ¿Quién es el dragón? Pues Satanás. Esto es entonces, aquí hay una incongruencia sumamente grande. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos viendo que está sucediendo en Estados Unidos ahora. Cuando estas personas están hablando acerca de volver a América a Dios, que fue lo que vimos en nuestro primer encuentro,
Lo quieren hacer forzando la conciencia de la gente. Están diciendo que es para el bien de la nación y de los ciudadanos, pero lo están haciendo a la manera de Satanás. Están hablando como dragón, pretendiendo ser corderos. Entonces, aquí hay algo que debe a nosotros alarmarnos un poco, porque la profecía bíblica dice que cuando esta bestia le forme una imagen a la primera bestia, o sea, haga de los mismos pasos, entonces veremos la obra asombrosa de Satanás. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos que considerar lo que ha de suceder en el mundo muy pronto, porque estamos viviendo en tiempos sumamente solemnes. Miren lo que dice acá en Eventos de los Últimos Días, la sierva de Dios hablando acerca de lo que el Señor le mostró, y dice: el momento actual, este es el capítulo 1 titulado La última crisis de la tierra. Dice aquí en la página 13: el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, y las mujeres pensadoras de todas las clases tienen la atención fija en acontecimientos que se producen en nuestro derredor. Eso es justamente lo que está sucediendo ahora mismo. La inestabilidad social en la que nos estamos viendo envueltos. Estas guerras que están haciéndonos pensar en qué va a parar todo esto. El cierre del estrecho de Hormuz, que está impidiendo el flujo de combustible hacia grandes partes del mundo, que estamos siendo todos afectados de una manera u otra, cómo la economía está siendo estrechada de tal manera que los gobiernos están teniendo consternación. Cuando nosotros observamos las relaciones que existen entre las diferentes naciones, qué ha de hacer China, en cómo se va a posicionar Rusia, qué va a seguir haciendo Irán, Estados Unidos, cómo va a responder, todas esas cosas son señales inminentes de que tenemos el tiempo del fin ante nuestros ojos. Entonces, el observar la intensidad de todo lo que se está apoderando de cada elemento terrenal, estos pensadores reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer y que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. ¿Sabe usted por qué sabemos que esto es así? Porque ya el Señor lo había predicho. Estamos a punto de entrar en una gran crisis, mis hermanos. No solamente una crisis económica, una crisis existencial, una crisis que va a amenazar con la propia humanidad. Por lo tanto, es hora de que si usted es uno de esos hombres o mujeres pensadores que está mirando a su alrededor y se está dando cuenta de que las cosas no están marchando bien, es un buen momento para que usted dirija su mirada a la palabra de Dios y pueda comprender que ya Dios había revelado todas estas cosas, de tal manera que esto no te encuentre a ti en tinieblas, abrumado, y que después no sepas qué hacer. Porque la palabra de Dios anuncia lo que ha de acontecer, pero también te da el consejo de qué hacer para que tú no seas víctima de todas estas cosas. Y lo primero que el Señor te dice, y fue lo que vimos en nuestra intervención anterior, es que conozcas la verdad para que seas libertado. Todos estos movimientos que se están dando alrededor del mundo responden a una agenda única, y esta agenda la ha programado el papado. Todas estas otras agencias, países que están trabajando alrededor son los títeres de este entramado del hombre de pecado que a segunda de Tesalonicenses 2 ha dicho. Y es por eso que nosotros los adventistas del séptimo día tenemos una advertencia solemne que darle al mundo con respecto a estas cosas, porque vamos a buscar, la humanidad estará buscando los culpables en todas partes, menos en el lugar donde es el papado el que ha orquestado todo este desastre.
porque a lo largo de la historia de la humanidad lo han hecho. Las grandes guerras que se han librado, los desastres que ha tenido el mundo, es todo respondiendo a la agenda papal de instituir su reinado otra vez, tal como lo tenía en la Edad Media. Y las persecuciones, la opresión y el desastre serán más que repetidos en esta parte de la historia, porque la profecía bíblica así lo dice. Yo quiero leerles a ustedes una cita que dice también este libro con respecto al tiempo del fin, y es que nos deben decir a nosotros que no podemos seguir jugando con nuestra salvación, ni tampoco estar pensando en que esto va a mejorar y que hay un ciclo que se repite, que viene crisis, después viene bonanza, después vuelve otra crisis, después otra bonanza. Pues permítame decirle que el ciclo está a punto de concluir y que las últimas escenas de la tierra, las últimas escenas que vamos a ver en este conflicto, estamos viviéndolas, estamos entrando. Dice aquí que el tiempo de angustia irá en aumento hasta el fin y Él está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. No está agitado el mundo con el espíritu de guerra. ¿Saben ustedes cuándo se escribió esto? En 1904. Pero como es una profecía para el tiempo del fin, lo que Dios le estaba revelando a Elena de White, por eso es que ahora vemos el contexto plenamente. Sigue diciendo acá, las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. El tiempo de angustia, como no la ha habido desde que hubo nación, es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Ahora yo quiero llamarles la atención a ustedes con respecto a esto que dice que el cumplimiento de las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Si usted va al libro de Daniel, en el capítulo 11, las últimas escenas que no se habían cumplido cuando Elena de White dio esta profecía eran las que estaban en los versículos 40 al 45. Y la primera parte del versículo 40 ya se había cumplido en 1798, porque ahí se predecía en el versículo 40 de cómo el papado recibiría una herida de muerte una herida de espada, cuando en 1798 la Francia de la Revolución le quita el papado, lleva al Papa Pío VI en cautiverio, y el poderío que tenía el romanismo católico en la Europa occidental cesó. Y eso significa que lo que dice Apocalipsis 13, que era la introducción de esta primera bestia, donde habla de que su herida fue sanada. Miren aquí, vamos a leer el contexto para que ustedes se den cuenta de que Daniel 11, la parte que no se había cumplido, comienza en el versículo 40, donde narra cuando el papado pierde su hegemonía sobre las naciones de Europa, pero Apocalipsis 13 entonces narra la parte cuando esa herida comienza a ser subsanada. Dice el verso 1 de Apocalipsis 13, y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Ya usted sabe, alguien que se arroga ser Dios y perdonar pecado, porque esa es la definición de blasfemia que da la Biblia. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y la boca como boca de león, y el dragón, ¿quién es el dragón? Sí, Satanás. Miren lo que le dio su poder, su trono y grande autoridad. Esto es sumamente difícil de asimilar, pero es lo que la profecía bíblica dice. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Ven aquí las características que presenta de esta bestia? Pero su herida de muerte fue sanada.
Entonces estamos ahora en el mismo proceso de sanación de la herida y la tierra se maravilló en pos de la bestia. Esto es lo que estamos a punto de ver. ¿Y quién es que va a sanar la herida de la bestia para que todo el mundo se maraville en pos de la bestia? Pues ya leímos en los versículos 11 en adelante que esta bestia que sube de la tierra, o sea, los Estados Unidos, es la que hace eso, porque el versículo 12 dice que ejerce la autoridad, el poder de la primera bestia y hace que la tierra y los moradores de ella la adoren. Ahora vamos a ver cómo es que esta adoración entra en contexto. Y aquí, mis hermanos, tenemos que entender que este es el momento en que usted va a ver al papado asumir el trono del mundo otra vez, llevado a la cima por los Estados Unidos de Norteamérica. Pero para que los Estados Unidos puedan ser una imagen expresa de el papado, algunas cosas se tienen que llevar a cabo. Con este evento de hacer América grande otra vez, hay algunas otras cositas que se están cocinando que son un ejemplo vivo de lo que sucedió en el ascenso del papado en la Edad Media. Por ejemplo, cuando Clodoveo, el rey de Francia, se convierte al cristianismo católico en el 508, pone a la disposición del papado el ejército suyo y el poderío económico para que pueda conquistar a los 10 cuernos en los que se divide el Imperio Romano de Occidente. Sepamos que Constantino declaró que el obispo de Roma debía ser el corregente de la herejía y la cabeza de la Iglesia de Cristo. ¿Qué sucede? Que cuando este acontecimiento se da, el papado viene siendo prácticamente un rey. Por eso es que, aunque el dragón es un símbolo de Satanás, también representa a los poderes civiles que son guiados por el enemigo, seculares, que en este caso fue la Roma pagana, quien le cedió su trono, su poder y su autoridad al papado. Eso sucedió. ¿Qué pasa? El Imperio Romano, los títulos que los emperadores romanos tenían, se le adjudicaron al obispo de Roma. Pero hay algo que está sucediendo ahora mismo que tiene un paralelo con los emperadores romanos y que esta autoridad es para que ustedes se puedan dar cuenta de cómo van marchando las cosas y cómo la imagen de la bestia está cumpliendo un paralelo tan parecido que no hay manera de equivocarse. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, pero hace varios días los Estados Unidos anunciaron que para celebrar el 250 aniversario de América, la firma y la imagen de Donald Trump iba a aparecer en los billetes del dólar. Eso es algo histórico porque nunca en la historia de los Estados Unidos había pasado que un presidente en funciones apareciera en los billetes de los Estados Unidos. Jefferson, Lincoln, Washington y todos los que están ahí les tomó un periodo de varios años y ya todos estaban muertos cuando se decidió poner sus imágenes en los billetes. Pero a Donald Trump, para celebrar el 250 aniversario de América, se le está permitiendo poner una imagen de él mismo en los billetes y la firma. Nunca en la historia de los Estados Unidos ha aparecido la firma de ningún presidente en ningún billete. Eso era la firma del tesorero, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, donde aparece la firma. Pero de aquí en adelante es Donald Trump el que va a aparecer con su firma ahí. Entonces, ¿no es esto una manera de inmortalizar a Donald Trump?
¿Y quién está empujando para que todas estas cosas sean así, mis hermanos? Lo está haciendo el protestantismo de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó en la historia? ¿Quién hizo una cosa así? Pues déjenme decirles que Julio César fue el ustedes saben que Roma era una república, ¿verdad? Pero Julio César fue el primer emperador romano que colocó su imagen en vida en la moneda. Así rompió la tradición como monarca. Ya Roma ya no era una república, ahora era una monarquía. Y eso fue lo que hizo, óiganme bien, que Roma dejara de ser una república y se convirtiera en un imperio, en una monarquía. Luego lo siguió Augusto César, Tiberio, que cuando Cristo le dice a los que lo estaban tentando si debían dar tributo o no, ¿de quién es la imagen y la inscripción que está ahí? De César. Pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No involucren una cosa con la otra. Pero aquí se está rompiendo un patrón bíblico y se está repitiendo un patrón que nos está dando un mensaje muy claro. El hecho de que este presidente sea puesta su imagen en los billetes estando en vida, está hablando de una monarquía. ¿Y qué es esto? Que los Estados Unidos están dejando de ser una república. Pero qué paradójico, hermanos, que para que los 250 años de aniversario de la independencia de América se esté conmemorando con una monarquía, porque eso es claramente lo que está diciendo esta gente. Ese es el mensaje que están dando. Y ya vimos anteriormente que los protestantes de los Estados Unidos lo que quieren es hacer de los Estados Unidos una teocracia, pero no con Dios. Aquí se van a llevar a cabo, en nombre de Dios, esta bestia que tiene apariencia de cordero estará hablando como dragón. No va a ser Jesucristo el que va a ser rey en los Estados Unidos. En este 250 aniversario que estarán dedicando a la nación al Sagrado Corazón. ¿Saben ustedes quién es el Sagrado Corazón? No es el de Jesús, es el de María. Están llevando a la nación a dedicarla al catolicismo. ¿Saben lo que dice Daniel 11:41? Que déjenme leerlo de manera literal para que ustedes se den cuenta, si lo que dijo la sierva de Dios en 1904 está o no llegando a su cumplimiento total. Nosotros tenemos que abrir los ojos, mis hermanos, porque en el versículo 40, cuando se refleja que el papado recibió la herida mortal en manos de Francia, que le quitaron su poderío sobre las naciones, dice el versículo 40 más adelante que el rey del norte, que es simbolizado aquí por el papado, para que usted pueda entender un poquito más de esto, váyase a nuestro canal, la serie que se titula El tiempo del fin, que ahí analizamos a Daniel 11, los versículos del 40 al 45 con todo detalle, y ahí usted va a saber por qué el papado en esta parte de la historia es el rey del norte. Y dice acá que el rey del norte se levantará contra él, contra la ideología que le dio la herida de muerte, como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchos navíos. Es por esto que la ideología que le dio al papado, la herida de muerte que predice Daniel 11:40 en su primera parte, fue, recuérdense que la Francia de la Revolución se convirtió en atea. Es contra el ateísmo, es contra lo anticristiano que supuestamente tiene que luchar el papado. Y cuando usted se da cuenta de todas estas guerras que se están librando ahora mismo, hay algo que lo va a dejar a usted en shock si no lo ha descubierto. Estados Unidos, ya vimos que Apocalipsis 13 dice que Estados Unidos es el que se va a encargar de que la herida de muerte del papado sea sanada. Y cuando eso sucede, significa que el gobierno de los Estados Unidos, el brazo civil, va a ser la espada
del brazo religioso del papado para lograr sus objetivos y ponerlo al trono del mundo, porque al final todo esto tiene una connotación espiritual y religiosa. Lo que están tratando de lograr es poner al papado al trono del mundo con la adoración como él ha establecido, porque el papado, según segunda de Tesalonicenses 2, habla del hombre de pecado que se hace pasar por Dios, y la Biblia dice muy claro, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Lo siento si suena muy duro esto, pero tengo que decir lo que la palabra de Dios dice. Para eso el adventismo del séptimo día fue levantado en la historia del mundo, para proclamar al mundo los engaños que Satanás está llevando a cabo a través de esta institución que se llama el papado. No me estoy refiriendo a los católicos romanos sinceros que adoran a Dios de acuerdo a la luz que tienen. Me estoy refiriendo al sistema, porque ustedes, los Goyen, como les llama Walter White, los adoradores superficiales no tienen ni idea de lo intrincado que es el sistema católico romano y de las cosas tremendas que se ven ahí, de la adoración a Satanás que se efectúa en el trono de la bestia. Pero pronto, porque Apocalipsis 18 dice que todas sus abominaciones van a ser reveladas ante el mundo. Así que solamente es cuestión de tiempo para que usted se dé cuenta de que esa copa que tiene la mujer de Apocalipsis 17 está llena de abominaciones y que es un albergue de toda ave inmunda y todo espíritu de demonios y toda ave aborrecible. Esto es tremendo, pero hay que decir la verdad para que usted la conozca y decida si quiere ser libre. Independientemente de que esto nos hiera, no estamos dando aquí una opinión personal, estamos hablando de lo que la palabra de Dios ha dicho. Entonces, ¿por qué usted está viendo que el Estados Unidos está enfocado en derrocar las ideologías anticristianas? Ya arrasó con Venezuela, ya Cuba está en el suelo, ahora viene por Irán. No se extraña ustedes si seguirán China, Rusia y todos esos países que no tienen al cristianismo como religión oficial. Porque Daniel 11:40 decía que en el levantamiento, en el surgimiento del papado, vendría como una tempestad y entraría por las tierras. Eso significa países. Cuando se habla de tierra en profecía bíblica, tierra se refiere a una zona geográfica específica. Inundará y pasará. Yo creo firmemente que Estados Unidos está trabajando para poner al papado en el trono del mundo, porque ¿de qué otro modo? Esas naciones que unos guardan el viernes, otros guardan el sábado, van a aceptar la adoración en domingo, porque esto va a ser universal. ¿Cómo eso se va a lograr? A menos que esas ideologías sean subyugadas. Y los Estados Unidos son el ejército del papado ahora mismo. Desde 1989, cuando Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II se unen para ir a deshacer la Unión Soviética, ahí comenzó el cumplimiento profético de sanación de la herida en su última fase del papado. Eso es Daniel 11:40 en su segunda parte, donde se cumplió. Y por lo tanto, desde ese momento visible de la historia, Estados Unidos está para cumplir la agenda del papado. Pero el versículo 41 dice más. El versículo 41 dice que después que el papado inunde por todas esas tierras, vendría la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es el símbolo de la nación que está bajo la dirección de la palabra de Dios. Y esa nación fue fundada así como los Estados Unidos de Norteamérica, que tenía en su constitución los principios de la palabra de Dios, especialmente la parte donde dice a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. La libertad de conciencia, el derecho a elegir a quién quieres adorar, así sea a la persona equivocada,
porque eso es lo bueno del Dios de amor al que servimos. Dios no te fuerza a servirlo. Dios te muestra las evidencias de su amor. Te dice por qué es mejor servirle a Él, porque esto te da felicidad, seguridad y vida eterna, pero no te fuerza a elegir el bien. Él no te fuerza a elegir el bien, simplemente te lo aconseja. Y yo como cristiana que he aceptado la oferta maravillosa que me ha hecho Dios de la salvación, te puedo decir que no hay nada mejor que servir a Dios. Pero no me obligó el Señor a aceptarlo. Me atrajo por su amor misericordioso y pude ver que no hay nada mejor que servir a ese Dios maravilloso que murió por mí y que quiere darme vida eterna. Así que el segundo paso es la conquista de los Estados Unidos por parte del papado. Pero ¿cómo será esta conquista militar? No, es una conquista ideológica. Es por esto que nosotros estamos mirando que para el 250 aniversario estará dedicándose la nación al Sagrado Corazón de María. Eso significa que Estados Unidos será oficialmente conquistado por el papado, el catolicismo romano. Dense cuenta que los que están empujando esta agenda, por ejemplo, ya yo les dije, Kevin Roberts, el del Heritage Foundation, es un católico romano. El vicepresidente es un católico romano. El que está empujando con las actividades en la Casa Blanca de mayo 17 y de julio 4 es católico romano. Señores, ahora viene Donald Trump con este asunto dándole un mensaje claro. Estarán dejando de ser una república para convertirse en una monarquía. Y ustedes saben que en la monarquía se hace lo que dice el rey. Yo cuando les leía a ustedes el versículo de Daniel, el capítulo 4, con respecto a lo que Nabucodonosor dijo, es exactamente el paralelo que nosotros vamos a ver en Estados Unidos. Miren lo que dice, vamos a leer otra vez el versículo 30. Habló el rey y dijo, Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Se está exaltando Donald Trump a nivel de Nabucodonosor. Una moneda de oros con la imagen de Donald Trump se estará imprimiendo para el 250 aniversario de los Estados Unidos. Es la dedicación de la nación. Lo mismo que hizo Nabucodonosor con la dedicación de la estatua. Ya convocan a todo el reino, así como en mayo 17 se está convocando a todo el país para un día de oración, de adoración y de dedicación de la nación a Dios. ¿Están viendo ustedes claramente el paralelo, mis hermanos? Se erige esta imagen donde es una imagen de dedicación, pero se les exige adoración. Aquí mismo irá a pasar exactamente así. Se está dedicando la nación para luego exigir la adoración. ¿Cuáles son de las cosas que ellos exigen para hacer América grande otra vez? Una de esas cosas, mis amados, es la reunificación de la familia. Y para que la familia pueda ser fortalecida y reunificada, tiene que llevarse a cabo la adoración en el día de la familia, que no es nada más ni nada menos que el primer día de la semana, llamado domingo. Por lo tanto, mis hermanos queridos, tenemos que entender que América está a punto de llamarte a la dedicación de la estatua y va a requerir tu adoración. Y eso lo va a hacer en honor ¿a quién? A la primera bestia de Apocalipsis 13. ¿Por qué yo les estoy diciendo que
Esto es un paralelo muy exacto con lo que sucedió en la antigüedad. Cuando Julio César pone su imagen en la moneda estando vivo, estaba diciendo un claro mensaje de que la monarquía comenzaba. Donald Trump estará haciendo lo propio, estará haciendo lo mismo. Y esto significa que este presidente que ustedes están viendo aquí estará siendo la parte visible de la unión entre iglesia y Estado. Esto es tremendo. Lo que Donald Trump ha dicho y lo que está haciendo. Él dijo que ellos reconocen los días de fiesta cristianos y que su deber moral es defender al cristianismo, o sea, a las personas cristianas y a sus tradiciones. En otras palabras, sin el cristianismo, América no habría venido a la existencia hace 250 años, dice él. Y que si quieren restaurar el país a su grandeza para los próximos 250 años, entonces deben comenzar reconociendo y celebrando, oigan qué, el triunfo glorioso de nuestro Salvador sobre el pecado y la muerte. ¿Qué es lo que celebra supuestamente el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte? Su resurrección. ¿Y en honor a qué es que se adora en domingo supuestamente? En honor a la resurrección de Cristo. ¿Qué está diciendo este señor aquí a las claras? Que van a honrar la victoria de Cristo a través de guardar su día de adoración. Esto es tremendo. Y él sigue diciendo, algunos podrían pensar que esto es imposible, una tarea imposible en una sociedad, en una época tan incrementadamente secular. Pero, dice él, la Pascua nos muestra otra historia. Y justamente en este domingo, mañana se celebrará el día de la Pascua pagano. Así que, hermanos queridos, tenemos que entender una cosa. La imagen de la bestia está casi completamente formada. Y la imagen de la bestia va a hacer que los grandes, los pequeños, los ricos, los pobres adoren a la primera bestia. ¿Quién es el que está haciendo América grande? El Nabucodonosor moderno. Pero no bien ha dicho esta palabra, dice la narración bíblica, cuando Nabucodonosor le fue dirigido un mensaje aterrador, que es el mismo mensaje que le espera a los Estados Unidos. Esperen un poquito y ustedes lo van a ver, porque el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Así que la profecía bíblica se va a cumplir en todos sus detalles. Dice el versículo 31, cuando Nabucodonosor dijo esto: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando descendió una voz del cielo diciendo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echarán, con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo señorea en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da. ¿Sabe usted lo que dice la profecía de Apocalipsis 13? Que inmediatamente los Estados Unidos formen una imagen a la bestia, imponiendo a las personas a adorar en este día de reposo falso. Eso se declarará en el cielo como apostasía nacional, porque de manera pública, así como los judíos en el año 34, públicamente a través de su Sanedrín rechazaron el tiempo de gracia al apedrear a Esteban, los Estados Unidos hará lo mismo cuando imponga por ley la adoración en domingo para salvaguardar el país, para salvaguardar a la familia. Se decretará en el cielo apostasía nacional.
y la ruina nacional es lo que seguirá a esa nación. La época dorada se va a convertir en la época de mayor caos que ha de vivir los Estados Unidos de Norteamérica. Todas estas cosas que te he dicho son palabra de Dios que están proféticamente trazadas. Lo único que queremos es que tú sepas que es nuestro deber decirte lo que ha de suceder en el mundo cercano. En la próxima intervención vamos a estar mirando cómo los Estados Unidos estará haciendo que las demás naciones imiten su ejemplo y cómo el mundo entero va a caer bajo las garras del papado. Pero que hay un pueblo que no se callará. Será un Mardoqueo a la puerta porque tiene que decir estas verdades, aunque eso le implique persecución, le implique pérdida de sus propiedades, de sus bienes, no importa. Eso ya estaba predicho también. Sin embargo, hay una promesa que nos fortalece, que nos dice el Señor en Apocalipsis, el capítulo 3. Sé fiel, el capítulo 2, perdón. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que Dios te bendiga y te invito en esta hora a que tú también seas de aquellos hombres y mujeres pensadores que al mirar lo que está sucediendo alrededor seas inducido a ir a la palabra de Dios para que puedas conocer por qué las cosas se están dando como se están dando y qué debes hacer para escapar de todos estos engaños y poder alcanzar salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora y que te pueda ayudar a alcanzar el conocimiento salvífico que da la palabra de Dios en sus profecías para que Cristo Jesús, que es el lucero de la mañana, pueda resplandecer en tu corazón, darte luz, darte entendimiento y darte vida eterna. Que Dios te bendiga.